En esta mañana quiero compartir una palabra que le coloqué como título para ministrar: cálmense, yo soy. ¿Sí? Diga conmigo, cálmese, yo soy. Y este yo soy no es de que tú eres, sino el gran yo soy. Y el Señor nos va a hablar a través de su palabra, ¿verdad? Que cuando estamos en su presencia, pues todo es bonanza, tranquilidad, calma. Pero tenemos que entender esta verdad, conocer al Señor y entender esta verdad, que hay una calma cuando estamos conectados con Él. Y el Señor siempre se lo repitió a sus discípulos, y vamos a estar hablando un poquito de esto, pero yo me quiero introducir con algo que vimos nosotros. De vez en vez vemos biografías de hombres de la palabra, de hombres mártires, de evangelistas, porque uno tiene que inspirarse, ¿verdad? Uno tiene que ver cómo lo hizo la gente del pasado para inspirarse, para continuar, porque los tiempos no son fáciles. Nunca los tiempos han sido fáciles. Hay tiempos que se ponen más fuertes, pero en todas las temporadas han habido tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles nos traen mucho temor. Toda esta semana pues hemos estado viendo, yo no sé cuántos tienen ya la aplicación en su teléfono del paralelo, sobre todo los comerciantes, ¿verdad? Bueno, y los que compramos. El dólar paralelo, el dólar promedio, el dólar BCB, el euro. Y entonces usted ve la noticia y ve todo lo que está aconteciendo en nuestra economía venezolana, pero no es nada más Venezuela, es todo el mundo. Y uno ve el terremoto que hubo en estos días en Bangkok. ¿Cuál fue el terremoto? Tailandia, el terremoto, y uno ve la gente desesperada, con temor, corriendo. Y bueno, como tenemos las redes sociales y el internet, que es bien global, usted se entera de todas las cosas que pasan en todo el mundo. La gente asustada en Colombia por la guerrilla, las familias llorando porque los niños se los están llevando la guerrilla para poner los guerrilleros. Bueno, pare de contar de situaciones terribles que están pasando en el mundo, y a eso súmale tu propia lucha personal, mental, ¿verdad? Como qué vamos a comer mañana, y ahora que vamos a, si nos enfermamos, ¿qué va a pasar? Porque es que para los hospitales no se puede ir, porque el que se meta en un hospital se muere, y todas esas cosas, ¿verdad? Todas esas cosas vienen a abrumar nuestra mente. Entonces uno está en una constante alerta, y las noticias. Entonces de repente uno ve que quiere como venir a atacar otra vez el 2016. Y me explico cuando digo el 2016, y ahora qué vamos a comer, y la carne va por 10, 11. ¿Por dónde va la carne de dólares? 12, 11, y la carne va por 11, y si la compra en otro lugar, más cara. Y entonces uno dice, ¿qué vamos a comer? Y entonces comienza el temor a invadirnos y comienza a abrumarnos, y entonces resulta que el temor dirige nuestras decisiones y el temor dirige nuestros pensamientos, y a veces pasamos todo el día repensando situaciones que nos dan miedo en vez de adorar. En esto ya estábamos hablando de, no recuerdo de quién, un libro que se está leyendo a mi esposo, y era una anciana, ¿no?, que desafiaba, que pasaba todo el día adorando a Dios. Y la persona que está visitando a la anciana le dice, pero ¿cómo puedes pasar todo el día adorando a Dios? Bueno, todo el día yo paso sabiendo cómo es Él, adorando su nombre, meditando en sus atributos. Y nosotros no pasamos todo el día adorando a Dios. Nosotros mezclamos el clamor desesperado por la necesidad con adoración. Entonces pasamos el día, Señor, ayúdame. Y ahora, Señor. Y entonces decimos, tenemos comunión con Dios, porque todos los días estamos quejándonos, no adorando. Y cuando el temor ataca nuestras vidas, suceden estas cosas. Nos paralizamos, tomamos decisiones erradas, nos quedamos en incertidumbre, llegamos como en una encrucijada donde no sabemos qué decisión tomar. Todo esto lo provoca el temor en nuestras vidas, el temor en nuestra alma. Y voy al testimonio de un hombre de Dios llamado John Wesley.
Quizás algunos lo conocen, quizás otros no, pero John Wesley fue el precursor del movimiento metodista. Del movimiento metodista no es falsa doctrina, conocía la palabra, adoraba el mismo Dios que nosotros, pero su forma era metódica de hacer las cosas. Y dice la historia y la biografía de este hombre, junto con su hermano, que los envían a una misión a Estados Unidos, de donde estaban, de Alemania, de Inglaterra, y los envían a Estados Unidos a una misión, y van los dos en el barco, y comienza una tormenta terrible. No es la vida de los discípulos, no es Pablo, es John Wesley. Pero yo digo, qué tremendo que todos somos atacados de maneras similares, ¿verdad? El diablo no va a venir a hacer otra cosa innovadora. Él siempre va a usar lo mismo para atacarnos y tener temor. Entonces dice que se levantó una tempestad terrible, una tormenta terrible, y el mástil del barco se partió, y todos los ingleses que iban junto con él en la nave, entró un pánico colectivo. Porque mira, una cosa es tener temor. Tú puedes tener temor y estar sentado y estar con miedo, pero estás tú solo. Y estás ahí asustadito, pero estás tú solo. Pero cuando hay pánico colectivo es algo que se contagia. Se contagia como cuando tiembla la tierra, que va a empezar un terremoto, que todo el mundo sale corriendo. Esos son pánicos que se contagian, pánicos colectivos. Y en la nave comenzó un pánico colectivo y estaban todos aterrorizados, temblando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto no es una historia falsa, esto es una historia real. Usted lo puede buscar, biografía de John Wesley. Y dice John Wesley que ve de repente a unos hermanos en la fe de Moravia, le decían los moravos, también cristianos, y los ve en la misma barca, con el mástil partido, con la misma tormenta, con la misma situación, tomados de la mano, cantando himnos y orando. Pero tranquilos. Dice la biografía de este hombre que ese instante, dentro de la barca o dentro del barco, él fue nuevamente inspirado, fue confrontado, fue trastornada su fe. Porque él dice, ¿cómo es posible que yo soy un predicador? Porque el hombre era evangelista. Búsquelo. Un poderoso mensaje de horas. Mensaje de horas. Y él dice la biografía, ¿cómo es posible que yo siendo un evangelista, que yo conociendo la palabra, yo predicando, esta gente pueda tener más fe que yo y puedan sentir la paz que están sintiendo en este momento y cantar? Y eso, desde ese punto en adelante, su vida fue cambiada. Porque dice, ellos tienen algo que a mí me falta para enfrentar todos estos temores que les estoy diciendo. Temores a quedarnos solos, temores a ser rechazados, temores a ser pobres. Hay gente como, se me va a caer la cédula aquí, no, pero aquí hay gente como Patricia, la de Betty la Fea. El que se ríe sabe que le daba miedo ser pobre. ¿Sí se recuerda? Pero esto es un miedo que invade. ¿Y si no tengo? ¿Y me da temor? ¿Y si fracaso? ¿Y temor a lo que viene? ¿Temor al futuro? ¿Y qué va a pasar el año que viene? ¿Y qué va a pasar esta semana? ¿Y qué va a pasar? Y entonces todos los temores vienen a bombardearnos. Temores a ser rechazados, temores a fracasar, temor a no prosperar, temor a quedarnos solos, temor a ser abandonados. Y todos estos temores vienen y vienen. Y es como esa gente que estaba en ese barco. Pero hay una sola solución para poder vencer el temor. Dígame cuál es esa solución. No, dígame usted cuál es la solución, no me la pregunte a mí. Quiero que vayamos al libro de Job, por favor. Vamos a hablar un poquito de Job, la fe, amén. Vamos a hablar un poquito de Job. Yo sé que Job es un personaje bíblico bien trillado, bien hablado, bien enseñado, pero solamente quiero sacar de aquí algunos textos. Sí. Y Job capítulo 3, versículo 25, dice algo bien tremendo. Job 3:25 dice, ¿lo lee conmigo?
porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Bueno, lo vamos a dar hasta ahí, hasta el último del 3. Esto usted lo ha leído otras veces y generalmente la gente lo dice, bueno, el temor que tenías, eso fue lo que te vino. Y te sobrevino lo que temías. Estamos hablando de un hombre que la palabra lo describe como un hombre justo, un hombre que hacía lo correcto, porque así se introduce este libro bíblico, ¿verdad? Se introduce describiendo las características de un hombre devoto, de un hombre de Dios, de un hombre que procuraba estar en constante comunión con Dios. Además, la palabra dice que era temeroso de Dios. Pero en cuanto a su familia y en cuanto a sus hijos, que fue todo lo que le sucedió, versículo 5 del capítulo 1, por favor, dice así, usted se sabe la historia de Job. Si usted nunca ha leído el libro de Job, le invito a que lo lea para que pueda entender más, pero en el versículo 5 del capítulo 1 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job está levantando sacrificio por los hijos, porque Job tenía tanta comunión con Dios y tenía tanto temor de Dios que no solamente velaba por él, sino que también velaba por la situación de sus hijos. Pero ese quizá es el temor que tenemos todos los padres. No voy a hablar nada más de hijos y de padres, pero hablando de Job, ese quizá es el temor que tenemos todos los padres, que intercedemos por nuestros hijos ante el altar. Y como no sabemos la condición real de nuestros hijos por sus corazones, pues Job también tenía temor y dice, es como cuando usted dice, Señor, gracias, y por si acaso, si han blasfemado en tu contra, yo intercedo por ellos. Por si acaso no vaya a ser que yo sí te conozca y ellos no. Pero todo eso está manifestando un temor en Job. Él está diciendo, mira, por si acaso yo voy a orar. No es lo mismo una confianza que yo diga, yo sé que son tuyos, Señor. Yo sé que mis hijos son tuyos y aunque pase lo que pase, están en tu mano. Es una oración diferente, como está describiendo aquí la palabra, que dice, quizá si blasfema, si se volvieron locos en la fiesta. Porque en los versículos anteriores está hablando que los hijos hacían sus fiestas y bebían y comían. Entonces Job dice, mira, por si acaso mis hijos se volvieron locos y hablaron en contra de Dios, yo voy a hacer un sacrificio. Y por eso es que cuando llega el otro versículo que leímos anteriormente, dice, todo lo que yo temía me aconteció. Porque los versículos siguientes dice que a Job le llegó un día malo. ¿A usted le ha llegado un día malo alguna vez? Un día malo de una noticia mala, un día malo de que se enteró de algo, un día malo de un diagnóstico, un día malo de algo. Y a Job le llegó su día malo. Y vamos a leer, seguimos en Job. Dice el versículo 6 del mismo capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también. ¿Está leyendo conmigo? ¿Le da miedo leer Satanás? No le tenga miedo. Él no tiene que tener miedo a nosotros. Dije que Él tiene que tener miedo a nosotros. Y le llega Job su día. Y comienza un día terrible para Job. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y le llega el día malo a Job. Y este libro es bastante triste, es bastante controversial, porque yo le voy a dar a usted aquí una noticia poderosa. Satanás no tiene poder de hacer nada. Satanás no tiene poder de hacer nada. Y eso usted tiene que creerlo. Solo Él tendrá poder, escúchame, solo Él tendrá poder si usted da una apertura para que, o usted le da una autorización en su vida para que Él haga y te dirija. Pero si estamos en lo correcto, como estaba Job, Satanás no tiene poder. Es más, Satanás no puede hacer nada si Dios no le permite. Porque aunque está en esta tierra, bueno, está en las regiones celestes, echando broma, haciendo maldad, infiltrándose para traer caos, discusión y todas estas situaciones, divorcios, separaciones, peleas, disensiones, no tiene poder para Él actuar sobre nosotros. Entonces Dios, que es soberano, que tiene poder sobre todas las cosas. Dije que Dios es soberano y tiene poder sobre todas las cosas, aún sobre los planes de Satanás. Dios tiene poder porque es un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Dios se le ocurre probarnos a través de pruebas, a través de situaciones, a través de dificultades. Y como Él es el hacedor de maldad, como Él es el que se ingenia de la maldad, entonces Dios le dice a Satanás: ¿tú crees que Job me sirve porque está en las buenas? Tócalo. Y comienza el día malo. Pero en Efesios capítulo 6 también hay un día malo, que Pablo también lo dice. ¿Sí? 6, vamos a ir un momentico. Sáltame al libro de Efesios 6:13. Dice la palabra: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hermano, esto es un piso al tiro. No, esto es un tiro al piso. La dislexia. Este es un tiro al piso. Viene un día malo. Y usted podrá decir: pero es que yo vigilo, yo ayuno, yo estoy con el Señor, y Dios me ha bendecido, y Dios me ha prosperado, y mis hijos, y mi casa, y mi todo. Sí, pero viene un día malo. Y no tiene nada que ver con que te lo merezcas. El día malo no tiene nada que ver con que te lo merezcas. Ay, sí, porque sabe que nosotros estamos acondicionados. El mundo nos acondicionó a darnos recompensa por lo bueno, castigo por lo malo. Pero en el reino de los cielos esta condición no funciona. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es perdón. Aunque no te lo merezcas, te perdona. Entonces el día malo no tiene nada que ver con una acción. El día malo viene para probar nuestra confianza. Y el día malo asusta. El día malo asusta, porque mire, aquí hasta el más valiente y el más pitado, cuando agarra y le va al médico: mire, usted tiene que hacerse unos exámenes médicos. Y viene y se hace los exámenes médicos y se hace los exámenes de sangre y le sale todo alterado. Nada más usted de ver los exámenes sin escuchar el diagnóstico, ya da miedo. Nos abrumamos, tenemos temor, porque es lo normal de sentir. Y gracias a ese miedo es que tomamos algunas decisiones, precauciones, nos alineamos, nos acomodamos, ¿sí? Gracias a ese temor. Pero el día malo va a venir. Pero me gusta porque dice: y habiendo acabado todo, quiere decir que el día malo también se acaba. Gloria a Dios, porque el día malo también se acaba. Y habiendo acabado todo, está firme. ¿Firme cuándo? Cuando tomas la armadura de Dios. Cuando conviertes ese pánico, ese temor,
en esperanza y te revistes de la palabra y te revistes de lo que el Señor ha preparado para ti. Nosotros, mire, estamos en los últimos tiempos, Iglesia del Señor, lo venimos diciendo y cada vez se pone más chiquita la cosa y cada vez es más notorio que Cristo viene por su iglesia. Usted lo ve en todas las situaciones. Mire, yo no sé cuánto, ayer estábamos viendo una noticia, otro bebé en Argentina, recién nacido, lo dieron por muerto, lo mandaron para la morgue, la misma situación que pasó en La Guaira, aquí en Venezuela. Un bebé, lo dieron por muerto, lo mandaron a la morgue y, Señor, están matando a los bebés ya. Y usted sabe para qué es eso, ¿no? Para sacrificio, para hacer sus trabajos los demonios, los brujos, todas estas cosas. Y todo se está, en estos días también me decía una de mis hijas, hay un lugar en México donde le dicen que tienen trabajo, que se llegan a ese lugar de trabajo y cuando llegan a ese trabajo o los alinean a la guerrilla mexicana, que no sé cómo se llama, los alinean a esa guerrilla o si no los matan. Y resulta que descubrieron el galpón donde llegaban todos los jóvenes y comenzaron a conseguir huesos, zapatos, morrales, de todos los que estaban ahí, que habían sido acribillados, asesinados, masacrados. ¿Sabe que México también es bien violento? Bueno, todo el mundo está bien violento. El día malo viene. Y no podemos evitarlo, no podemos evadirlo, no nos podemos escapar. Tenemos que estar firmes con la armadura del Señor. Tenemos que ceñirnos con la palabra del Señor. Amén. El capítulo 2 del libro de Job. Vamos otra vez a Job. Es bien tremendo porque dice el capítulo 2, versículo 3. Venimos hablando de todo lo que Satanás le está diciendo al Señor que va a hacer y todo lo que Dios le está permitiendo a Satanás que lo toque. Pero el versículo 3 es tremendo porque dice, y Jehová dijo a Satanás, estaba en ese, ¿verdad? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No hay causa. Pero me gusta porque dice la palabra que Job hizo dos cosas. Era apartado del mal y mantenía o retenía su integridad. Era un hombre que fue íntegro. Amén. En el mismo libro de Job, capítulo 4, ¿usted sabe lo que le pasó a Job? ¿Hay alguien aquí que no sabe qué le pasó a Job en el día malo? Les cuento rapidito. Le dio lepra. ¿Qué más? Perdió todo. Le dio sarna, no lepra, sarna. ¿Qué más le pasó a Job? Perdió todo. ¿Y qué era ese todo? Sus hijos, su ganado, sus bienes. Sus amigos lo juzgaron. Lo único que odió fue la mujer. Y la mujer que le quedó viva no fue como que muy idónea, porque le dicen, maldice a tu Dios y muérete. No tenemos nada. El hombre queda sin nada, queda sin hijos, queda sin bienes, queda sin ganado, queda sin nada y queda enfermo. Y tan enfermo que era, que dice la palabra, que tenía que agarrar un tejo para rascarse porque estaba todo. Y eso fue en un día malo. Y en ese mismo día malo, la mujer le dice, mira, no, aquí no hay nada que hacer. Termínate de morir porque ya quedamos en la bancarrota. Porque ella no entendió el día malo. Pero dice la palabra que entre todo esto que vivió Job, no maldijo a su Señor, o no maldijo a Dios. Y comienzan los amigos, y ven el primer amigo, pero me gusta lo que le dice el primer amigo, y nos quedamos en Job, capítulo 4, versículo 1. Dice así, el primer amigo. Entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Y mira lo que dice el versículo 3. He aquí
Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu... Asumo. Usted que se la pasa hablando del Señor. Usted que está leyendo la palabra. Usted que está viviendo una integridad. O una vida de integridad. Una vida de rectitud. Y me gusta porque dice, tú que has levantado las manos de los otros. Cuando otros estaban desalentados, venía Job y le decía, mira, no, hay un Dios poderoso. Y levantaba sus manos. Tú el que ayudabas al que tenía las rodillas débiles, que ya no podía más, tú los levantabas y los animabas. Y le dice el amigo, te vas a desanimar, a desalentar, a turbar. Y yo quiero usar varios sinónimos, porque el desaliento es también temor. Cuando alguien está desalentado, el desalento es algo así. No sé si usted lo ha vivido emocionalmente, pero también físicamente. ¿Quiénes se han asustado aquí, pero que usted diga asustado? ¿Cómo son las características del susto en el cuerpo? Temblor, frío, sudor, taquicardia. Eso es desaliento también. Yo creo, yo no me he visto, pero yo creo que cuando yo me asusto, yo me pongo blanca. Porque yo siento que cuando yo me asusto, pero estoy hablando no estoy hablando de una película de terror, no estoy hablando de cositas vanas, estoy hablando de cosas que tú dices, yo siento que como que el alma saliera del cuerpo y quedara como que el cuerpo sin fuerza, desvanecido, desalentado. Y los amigos le están diciendo, Job, ¿por qué estás desalentado? Tú que vienes alentando a todo el mundo. Es decir, lo que tú estás predicando tanto tiempo, no te lo estás aplicando a ti mismo y estás todo desalentado, tirado en esa cama. Porque el capítulo anterior viene diciendo, ay, pobre, yo no hubiese vivido, yo me hubiese muerto en el vientre de mi mamá, ¿para qué nací? Obvio, todo ese discurso él nunca habló mal del Señor. Pero decía, yo hubiese muerto. ¿Sabe qué entendí yo con toda esa oración que hizo Job? Porque él no quería vivir. Porque él no habla de suicidarse. Ahí no habla de quitarse la vida. Él habla y dice, ¿por qué mi mamá me tuvo? ¿Por qué no morí en el parto? Porque yo creo que Job pensó que si no estuviese vivo, no hubiese tenido el día malo. Y entonces era fácil decir, mejor no nazco. Y es el pensamiento que tiene la era posmoderna de que no tiene muchachos, porque ¿para qué trae muchachos al mundo si lo que van a venir es a sufrir? Mire, en esta época, en la pasada, en la presente y hasta que venga el Señor, va a venir un día malo. También hay días buenos, también hay días de bendición, pero va a venir el día malo. Entonces, Job viene a decir todo esto y el amigo le dice, estás desalentado, estás desanimado, estás cansado, estás descorazonado, estás amedrentado, estás asustado por el día malo. Fue su día malo, duro. Pero cada quien tiene su día malo, duro. No vamos a hacer aquí competencia de dolor o competencia de día malo. Pero no podemos subestimar mi día malo con el día malo de él, porque cada quien tiene su día malo. Cada quien pasa por su situación. Cada quien le llega la noticia inesperadamente de algo que hace el día malo. Pero ¿cuál es la impartición de esta mañana? Hay una iglesia que constantemente está predicando, constantemente está alentando, constantemente está levantando. Leemos la palabra, creemos en la palabra,
recitamos la palabra, pero cuando viene el día malo nos desalentamos. Y queremos salir corriendo. Entonces la impartición o la enseñanza de esta mañana no puede salir corriendo. Porque la palabra dice en Efesios que cuando esto acabe, o mejor dicho, esto va a acabar y vas a quedar firme si tienes la armadura de Dios. Entonces te vas a desalentar. No estoy diciendo que no te emociones, porque el desaliento, el desánimo, el cansancio emocional, el cansancio espiritual y el cansancio físico son reales, se sienten. No te estoy diciendo que no lo vas a sentir porque eres una persona súper espiritual. Lo vas a sentir, pero tienes que gestionarlo. Tienes que gestionarlo con la palabra del Señor. Tienes que gestionarlo con las prédicas que tú mismo has dado. Tienes que procesar cómo te estás sintiendo y acoplar tu sentido a la palabra. Porque viene un día malo, pero pueden venir 2 días malos. Y puede venir hasta un 3er día malo. Entonces cada vez que venga el día malo usted va a correr. Porque hay veces que provoca correr. Pero cada vez que venga el día malo vas a correr. Contésteme. Cada vez que venga el día malo tú vas a correr. ¿Sabe qué va a pasar cuando venga el día malo? Usted se queda firme. Dice, si el Señor hizo conmigo en el 2016 y me proveyó y me tocaban la puerta y me daban comida, este año también el Señor lo va a hacer. Hubo un tiempo, yo no recuerdo si fue en el 16 o en el 17 también, que hubo lo que está pasando esta semana o este mes de marzo. El dólar sube, que subió. Y decía, Dios mío, y creo que mi esposa en ese momento estaba aquí en Caracas y nosotros estábamos en Mérida, y decía, ¿hasta cuándo va a subir el dólar? ¿Qué va a pasar? No me recuerdo qué año y no me recuerdo los bolívares a dónde llegaron, pero sé que fue una cosa constante. Es más, me recuerdo que nosotros una vez salimos a comprar y estaban llegando unas canastas de papa. Habían unas canastas de papa en donde se compran las hortalizas y estaban llegando otras canastas de papa. Y nosotros estábamos agarrando papas de aquí a un precio, yo no me recuerdo el precio, un precio. Pero aquellas papas estaban llegando y usted sabe cómo es uno, ¿no? Más bonitas, están más frescas. Y yo hago así y pongo en el mostrador para cancelar, pero cuando hago así me dice, no, ya está subió. Ahí, así en vivo. Yo, ¿pero cómo? Es el mismo día, la misma hora, la misma papa, la misma canasta, el mismo. No, pero es que esta es más cara, esta subió. Bueno, usted sabe, me puse a pelear. Mi esposo, no peleé mucho, pero nos llevamos la papa. Pero ¿sabe qué? Dios estuvo en ese tiempo contigo. Amén. Dije, Dios estuvo contigo. Amén. Dios estuvo contigo en ese tiempo. Dios mandó el cuervo para que te diera la carne. Dios te proveyó. No fracasaste. Estás vivo. Estás aquí. Estamos aquí. Entonces el día malo si viene, no podemos salir corriendo. No podemos escondernos, no podemos decir, bueno, ya aquí no se puede hacer nada, ya aquí en Venezuela no se puede hacer nada. Si lo vas a hacer con tu fuerza, si lo vas a hacer con tu mente, si lo vas a hacer con tu voluntad, obviamente ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en la China, ni donde te metas vas a poder hacerlo, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Esperamos la recompensa o esperamos la provisión es del Señor, el Todopoderoso. Entonces yo vengo a decirte que si estás desalentado por lo que está haciendo la situación venezolana, por lo que está pasando en Venezuela, a los empresarios le hablo en esta mañana, a las amas de casa le hablo esta mañana, a los hombres cabeza de hogar le hablo en esta mañana, no se desalienten. No se amedrenten, que las piernas no le tiemblen, porque es que el proveedor de la casa no eres tú, siempre ha sido Jehová de los ejércitos. Y él te va a usar a ti para proveer, pero también va a usar a otro para proveer. Tu casa no se va a caer, tu casa no la dirige el monto del dólar. Y gracias a Dios por eso, porque tu casa la dirige Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué te sostiene a ti y a mí? Una palabra. Su palabra nos sostiene. Ni siquiera lo que comemos. Porque a veces estamos bien flacuchentos.
pero estamos sostenidos por una palabra. Estamos sostenidos por una palabra. Y si estamos esperando que Cristo venga, tenemos que creer que esa palabra nos va a sostener y nos va a tener firme hasta que Él esté con nosotros o hasta que Él venga por nosotros. Entonces le sigue diciendo el amigo, estoy en el capítulo 4, versículo 5. Le dice el hombre, o le dice el amigo a Job: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Sabe qué es turbarse? Yo también busqué unos sinónimos. Y turbarse es aturdido, confundido, perturbado. Y me gustó este original en hebreo. Loco, pero me gustó. Dice, turbado significa temblar hacia adentro. Yo he temblado hacia adentro. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bendecida, prosperada y en victoria. Y turbada. Pero los amigos le están diciendo, te viene el día malo y te vas a poner a temblar. Yo vengo a decirte que la palabra es viva, que la promesa es real, que Dios no falla, que Dios no falta, no te va a faltar nada. No vas a tener escasez, porque es que va a volver a... Mire, cuando uno tiene experiencias y uno basa la vida por las experiencias del pasado, es una lucha fuerte aquí, porque el enemigo te trae, como él no sabe el futuro, pero tú sí lo sabes. Yo no sé qué pasa, yo estoy como gaga. El enemigo no sabe tu pasado. O el enemigo sí sabe tu pasado, no conoce el futuro. Tú sí conoces, tú sabes que falta por cumplirse. ¿Usted me está entendiendo? Satanás no sabe que falta por cumplirse. La palabra fue recibida en nuestro corazón. La palabra fue dada a tu corazón. Tú sabes que falta por completarse para que la promesa sea real. Satanás no sabe lo que falta para que la promesa sea real. Y de repente tú te ves y dices, bueno, la experiencia del pasado me dice que 2 más 2 son 4, que no voy a poder salir a comprar, y que no voy a poder vivir, y que mis hijos se van a morir de hambre, y que no voy a tener, y no hay gasolina, y pare de contar todas las cosas que dice Satanás en este sistema. Uno tiene que a veces que doblegar esa experiencia, ese pasado, y someter la mente a la promesa que Dios te dio. Y eso es lo que le está diciendo el amigo a Job. Y eso es lo que yo quiero decirles en esta mañana a la iglesia. Tú has predicado de un Dios vivo, y ese Dios vivo te va a sostener. Amén. Cuando venga el día malo, el Dios vivo te va a sostener. Cuando usted tenga la noticia en la mano, mira, es que te quedan 10 años para vivir, porque es que estás contagiado con una enfermedad. Y tú puedes decir, tú me das aquí un diagnóstico, y bueno, es lo que la sangre dice. Pero como yo tengo al Espíritu Santo, que Él puede renovar mi sangre y Él puede hacer todo nuevo, entonces eso es lo que me va a alentar. Y usted podrá temblar en la primera, pero después usted recapacita y dice, no me voy a turbar. Yo no sé si esa palabra turbar a usted le recuerda de una predicación de Jesucristo poderosa. Vámonos al libro de Juan, capítulo 14. El capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 del libro de Juan es una predicación VIP de Jesús a sus discípulos. No tiene pérdida. Léase la corrida, 14, 15, 16. La intervención de los discípulos es poca. Lo que los discípulos dicen es poco. Todo es Jesús diciéndole, Jesús enseñándole, Jesús anunciándole, Jesús preparándole. Pero entre todas las cosas que Jesús le dice, le está diciendo a sus discípulos,
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús caminó 3 años con sus discípulos formándoles, pero ya para finalizar el 3er año, ya la cosa se comenzó a colocar tensa. Los primeros años era wow, los milagros de Jesús, estamos con el mejor equipo. Y a nosotros hay un grupito aquí, un Team Chosen, fuerte, pero usted lo puede ver ilustrado allí, pero la palabra lo describe. Los primeros años, los discípulos, en tu nombre, ¿se recuerdan? En tu nombre echamos fuera los demonios. ¡Qué fino anda con Jesús! Yo me imagino a los discípulos, ¿no? ¡Wow! La transfiguración. Los discípulos. ¡Ah! ¡Elías! Moisés. ¡Wow! Ese discípulo de Jesús es máximo. Y sí es. Y sí es. Pero pasados los 3 años que comienzan a perseguir a Jesús, ya no se convierte tan, ¿sabe? Porque ya le está llegando el día malo. Y comienza Jesús a prepararlo. Miren, es necesario que esto pase. Y los discípulos, no, pero estamos finos. Tú echas los demonios fuera, nosotros somos poderosos, tú vas delante, nosotros vamos atrás. Y esto está chévere, esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y sí es. Y sí es. Porque no deja de ser, sí es. Pero llega un día malo. Y como Jesús comienza a preparar a sus discípulos, mira, yo voy a morir. Y ellos lo entendían. Pero ¿cómo si tú dijiste que llegaste diciendo que eras el rey? Y nosotros sabemos que eres el salvador del mundo. Sí, pero es necesario que acontezcan estas cosas. Y comienzan ellos a entristecerse. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, comienza Jesucristo a revelar el ministerio del Espíritu Santo dentro de los discípulos, dentro de nosotros. Y comienzan los discípulos a temblar para adentro, hacia adentro. Comienzan los discípulos a turbarse. Y yo me imagino la cara de los discípulos. Ya no era wow, vamos. Era wow, si nos ven, nos van a matar. Calladitos, de noche. Porque estaban siendo al principio estaban siendo del equipo del famoso. El que enseñaba, predicaba, liberaba y daba vida eterna, o daba vida. Al ir finalizando los 3 años, estaban caminando con el que estaban persiguiendo y rechazaban. Le cambió el panorama. Le estaba llegando el día. Un día, porque después ellos vivieron sus días malos. Pero cuando Jesús comenzó a ver esto, Él tiene que decirle, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios. Cree en mí. Es fácil. Cuando viene el día malo y usted lee esta palabra y usted está ahí arrodillado llorando, Señor, ¿qué está pasando? Señor, no puede ser, Señor. Y usted está temblando para adentro, para afuera, todo. Y el Señor simplemente te dice, no te turbes, cree. Y ese es el mensaje de Jesús para los turbados, para los desalentados. No te turbes. No veas tanta noticia. No saques cuenta todos los meses de tu quincena y de lo que compras. Porque esto es una realidad. Te sale con el mismo monto a hacer mercado y vienen con menos bolsas. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Que esto no nos turbe. Y esto es una práctica espiritual. Esta es una práctica de espiritualidad ferviente. Esta es una práctica de fe. Esta es una práctica de confianza. Esto es una práctica de practicar lo que tú vienes predicando desde el tiempo que estás en el Señor. Porque usted ha predicado, Dios es bueno. ¿Sí? Generalmente le decimos eso cuando estamos evangelizando y hoy vamos a evangelizar. Mira, Dios es bueno. Pero cuando viene el día malo, ¿deja de ser bueno para ti? No. Pero se nos olvida que Él es bueno.
O cuando vemos a alguien pasando por una prueba de escasez y le decimos, mira, Dios es proveedor. Y sacamos unos testimonios, Dios es el proveedor y hace y multiplica. Y cuando viene la escasez a tu casa o cuando te toca la puerta, ¿deja de ser proveedor Dios? No deja de ser proveedor Dios. Dios no deja de ser bueno, Dios no deja de ser el proveedor, Dios no deja de ser sanador, Dios no deja de ser consolador. Él es Dios siempre. Entonces Jesús te tiene que decir a sus discípulos, no tengan temor, no se desalienten, crean. Y hoy le decimos a la iglesia, cree. En el mismo capítulo 14, versículo 27, sigue Jesús con el mensaje que le está dando a los discípulos, sigue Jesús alentando. 27. Están los discípulos atemorizados y tiene que Jesús decirle, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te la voy a dar como el mundo la da. ¿Usted sabe cómo el mundo la da? Un placebo, un momento, una ilusión, una fantasía. Jesús le está diciendo a los discípulos, la paz que yo te voy a dar no es como la que siente la gente, de un día, de un momento, no. Vuelve y le dice, no se turbe vuestro corazón. Y le añade, ni tengas miedo. No vamos a buscar nada fuera del Señor. No hay nada que buscar fuera del Señor. En Él está todo. Él es la paz. ¿Usted quiere paz en este tiempo? Refúgiese en el Señor. Y esto también es un ejercicio difícil, porque cuando el día malo toca, cuando el día malo llega, decir, yo estoy en paz, no es fácil. Pero la anécdota que le estaba contando, o el testimonio que le estaba contando en medio del barco, ellos lo vivieron. El barco se estaba hundiendo, o quizás se podía hundir, y ellos estaban cantando y orando. ¿Puedes tú cantar en el día malo? ¿Puedes tú adorar en el día malo? ¿Puedes tú cantar y adorar cuando te están dando la mala noticia? Porque también es otra, nosotros somos muy reactivos y nos están dando la mala noticia. Mire, hay algo que yo aprendí, o estoy aprendiendo, para no decir que lo superé. Cuando escuchamos para entender y no para responder. Generalmente escuchamos para responder. Mientras estamos escuchando, estamos haciendo nuestro argumento para responder. Tú estás hablando y yo estoy argumentando lo que te voy a responder. Pero cuando escuchamos realmente, escuchamos para entender. Y cuando yo escucho para entender, ahí entra la empatía. Te escuché, te entendí, no respondí. Cuando viene el día malo, nosotros respondemos, accionamos y comenzamos o a reprender, porque entonces los que se la pasan volando, el Señor reprenda el día malo. Y si fue Dios que le dijo a Satanás, tócalo. Dime qué reprensión va a haber allí, efectiva. ¿Qué toca en el día malo? Buscar la paz en Cristo, el sosiego en Cristo, la bonanza en Cristo. Porque Dios, Jesús, con una palabra puede calmar tu tempestad. Mire, escúcheme. Con una palabra puede traer peces donde no habían peces. Con una palabra puede cambiar tu estado de tristeza a bendición, gozo y paz. Pero tú tienes que creerlo. Yo tengo que creerlo. Porque cuando nos turbamos, cuando viene el día malo, nos turbamos, nos ensimismamos en la noticia y entonces comenzamos, pobrecito yo, ¿verdad, Job? Pobrecito yo, ¿para qué nací? No hubiese nacido. Y tiene que venir el Señor, ¡epa! Esta es parte de la vida. Esta es parte de ser cristiano. ¿Cómo usted va a demostrar o seguir demostrando que tenemos a Cristo si el día malo te aplasta, te turba?
te cansa, te desanima, te desalienta y te anulas. Entonces imagínense un poco de cristianos acostados. ¿Sabe qué tiene que pasar en el día malo? Se levantan los guerreros. ¿Sabes qué pasa en el día malo? Se levantan los guerreros. No a reprender lo que Dios está permitiendo. Se levantan los guerreros a resistir. ¿A cuánto les gusta ver las películas esas épicas? ¿Cómo se llama? En esto ya no estamos viendo Troya. De los escudos, 300. Ellos no se vuelven locos y salen. ¡Ah! Ellos se quedan, ¿verdad? Y cuando comienza el ataque, ellos, ¿qué hacen? Avanzan y resisten. Cuando viene el día malo, se levantan los guerreros a resistir con la armadura de Dios. No, usted no me está... Bueno, sí me está escuchando. Sí me está escuchando. Yo quiero que esto entre en tu espíritu. Cuando venga el día malo, te levantas como guerrero, te levantas como guerrera, te levantas con la armadura, te levantas con el escudo, te quedas firme, porque el día malo va a pasar. El día malo acaba, aleluya. El día malo no es permanente, lo único que permanece es la palabra de Dios. El día malo se acaba. No te acabes tú en el día malo. Aleluya. Vence el día malo. Párate firme. Esto es lo que tengo que vivir. Levante su cabeza. Dice un profeta, ponga la cara como de diamante. ¿Verdad? Viene el día malo, llegó. Pero es que esa es la actitud de un guerrero cuando le viene el día malo. Mira, levanta la cabeza. Erguidos. Porque el día malo acaba. Porque la prueba debe ser aprobada. Porque si usted sale corriendo, si usted se apoca, si usted se disminuye, si lo turbado te saca de control, entonces no aprobaste y el día malo se te va a repetir con lo mismo que pereza. Pero cuando usted dice, cara de diamante, aquí me planto, aquí voy. Esto es lo que toca, Señor, esto es lo que toca. Amén, voy, porque tú dijiste que tú eres mi proveedor, porque tú eres mi sanador, porque tú eres mi consolador. Entonces cabe la palabra en mi vida. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Y yo te digo, iglesia del Señor, no dejes que la situación te turbe, no dejes que la situación te dé pánico. Levántate como guerrero del Señor, levántate con el escudo del Señor, levántate con la armadura del Señor y de aquí vamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que sea una realidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tenemos que pasar? Lo que tengamos que pasar. Pero yo siempre digo esto y esto me encanta. Y ya voy a ir finalizando. Hay un propósito y un plan depositado en ti. Y a veces nos preocupamos o queremos preocuparnos más por lo que Dios depositó en nosotros para cumplimiento de propósito. Pero resulta que el que cuida el propósito es Él. Y como tú tienes que estar cuidado por Él, entonces Él te dice, no tengas miedo. Y Él le dice, Jesús le dice a sus discípulos, no tengan miedo. Yo me voy un momentico. En la casa de mi papá hay varias moradas para ustedes. Tranquilos. Claro, el Señor es, para Él un día es como 1000 y 1000 como uno. Para nosotros es Señor ven. Pero en este concepto del tiempo de Dios, Él está diciendo a sus discípulos, quédense quietos. Yo voy, preparo morada y vengo rápido. Pero mientras hago eso, que creo que para Él es así. Y para nosotros es, en ese tiempo, quédense quietos. Les dejé el Espíritu Santo. Hay alguien como yo
Tal cual, mismo poder, misma presencia, mismo sanador, mismo consolador, misma fortaleza, pero ya no va a estar caminando contigo. Te voy a dejar a alguien mientras voy y vengo dentro de ti, para que cuando venga el día malo, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Entonces hay algo preciado. Mire, cuando Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos, los discípulos no habían sentido la plenitud que tienes tú y yo de sentir al Espíritu Santo. La plenitud que tienes tú y que siento yo con el Espíritu Santo, hablándote, abrazándote, consolándote, animándote, no la tenían ellos. Nosotros tenemos un bonus. No estamos solos. Usted no está solo. Y quiero finalizar, póngase de pie.